Buenos días para todos, les agradecemos muchísimo su participación en este evento del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Ángela Verde, trabajo para Itinova como ejecutiva de cuenta y el día de hoy también nos acompaña nuestro especialista en Jaspersoft, Elder Cañaveras, que nos estará contando sobre todas estas novedades de Jasper 8. Bueno, para dar introducción, para realizar una pequeña introducción de Jaspersoft, pues el día de hoy, como les conversaba, vamos a conversar de aspectos como las nuevas características de Jasper 8, de las plataformas que no son compatibles, de cómo actualizarnos y también vamos a conversar un poco sobre Jasper Web Studio. Todo esto de la mano de Elder. Para realizar una breve introducción de Itinova para las personas que no nos conocen, Itinova es una empresa que lleva más de 11 años en el mercado. Nuestra oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. También tenemos una oficina comercial acá en Medellín, desde donde yo les hablo, y también una oficina en Ciudad de México que se encarga de atender todo el mercado de México y Centroamérica. Tenemos posicionamiento en más de 10 países de Latinoamérica. Estamos en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Ecuador. Y actualmente tenemos más de 1 millón de usuarios activos en todas nuestras soluciones de analítica y gestión de datos. También tenemos 3 alianzas de clase mundial. Somos partner Silver de SAP, partner Silver de TIBCO y también partner de Microsoft. Básicamente, ¿qué hacemos en Itinova? En Itinova nos encargamos de gestionar todo el ciclo de vida de los datos para volverlo un activo estratégico para la toma de decisiones en las organizaciones. Hacemos desde la adquisición y extracción del dato, la transformación, la consolidación, la explotación y también la automatización del dato. Como parte de nuestros servicios enfocados a los datos, pues trabajamos con toda la parte de gestión de datos, bodegas de datos, calidad y gobierno de datos, data fabric, virtualización de datos. Trabajamos también con todo lo que es reportería empresarial, inteligencia de negocios, servicios delegados por medio de outsourcing para brindar a las compañías esos recursos especializados que les ayuden a realizar toda su estrategia corporativa. Trabajamos también con analítica avanzada y ciencia de datos, bots analíticos y automatización de RPA. Todos estos servicios los basamos y pues ofrecemos las mejores soluciones para resolver los retos de negocios de nuestros clientes con plataformas de TIBCO, de SAP, de Microsoft, Google Cloud, AWS y Rocketbot para todo el tema de RPA. TIBCO es la única compañía que sitúa sus aplicaciones en todos los cuadrantes de Gartner, tanto de BI y analítica, y como es el caso de esta sesión de hoy, Jaspersoft, y también todas las soluciones de Machine Learning y ciencia de datos. En este momento le doy paso a mi compañero Elder, quien nos hablará pues, sobre todas las características de este Jasper Server 8, y al final de la charla tendremos una sesión de preguntas para resolverlas también por parte de Elder. Elder, bienvenido. Hola Angie, buenos días a todos. Voy a compartirles mi pantalla para continuar con la presentación. Hablaremos un poco sobre las características de Jaspersoft 8. Ya me contesto. Cómo vamos a estar actualizando, cómo podemos hacer la actualización de la herramienta. Y pues estaré también mostrándoles brevemente algunas de estas características a nivel de servidor. Jasper Server 8 fue lanzado hace poco, recientemente por TIBCO. Ofrece algunas novedades con respecto a la interfaz, con respecto a las librerías, a nivel de seguridad, algunos nuevos elementos y también nuevas funcionalidades. Esta herramienta, a nivel de las capacidades que ofrece TIBCO, a nivel general, pues, hablando de Jasper Report Server, tenemos todo lo que es la capacidad de generar reportes,
tableros o dashboard, todo el tema de autoservicio para que los usuarios finales creen sus propios reportes, vistas, tablas y demás. También tenemos lo que es la capa de metadatos. Esta es una capa que se mantiene directamente a nivel de Jasper Server, donde nosotros podemos crear nuestros propios reportes sin afectar los datos finales de nuestra base de datos. Y también podemos incrustar todo lo que diseñemos, bien sean reportes, tableros o inclusive la creación de vistas ad hoc, la podemos incrustar directamente en sitios web externos. Entonces, hablando directamente sobre lo que vamos a estar tratando, lo que es Jasper Report Server 8, vamos a hablar sobre las nuevas características, vamos a hablar un poco sobre cómo actualizar la herramienta. Estaremos hablando también sobre lo que es Jasper Web Studio y estaremos también conversando sobre las plataformas no compatibles. Listo, sobre las nuevas características, en Jasper 8 tenemos que ahora se usa un motor escalable para las consultas. Esto efectivamente mejora todo el tema de lo que tiene que ver con los reportes ad hoc y el uso de grandes volúmenes de datos. Normalmente esta parte era un poco, digamos que limitada en las versiones anteriores. Con esta versión 8 se mejora muchísimo todo el tema de autoservicio y pues el volumen de datos, que también era una causante, digamos que de preocupaciones, ahora también es mucho más accesible con este nuevo motor escalable. También tenemos ahora lo que son reportes responsivos. Estos reportes se han mejorado con el fin de que se puedan adaptar a las diferentes pantallas, bien sea una tablet, un móvil, un PC. Entonces, ahora vamos a tener que los reportes en algunos de sus componentes se van a ajustar automáticamente al tamaño del dispositivo donde lo estemos visualizando. En los dashboards ahora podemos también exportar directamente como imagen todo lo que tiene que ver con la visualización. También podemos incluir este dashboard a nivel de un visualizador directamente en nuestro sitio web, que lo vamos a poder incrustar en cualquiera de nuestras aplicaciones. También podemos ahora programar un dashboard para que nos llegue automáticamente al correo, por ejemplo, todos los lunes, si quisiéramos alguna presentación con nuestros datos actualizados, podemos hacer esta programación en Jasper Report Server para que nos llegue directamente a nuestro correo, o bien sea que llegue al correo de los clientes o de las personas que nosotros deseemos. También se abre lo que es la posibilidad de que podamos embeber los reportes a través de una librería que se llama Visualize. Esta librería ya ha estado en versiones anteriores de Jasper, sin embargo se ha mejorado para continuar con nuevas características. También tenemos lo que son los favoritos del usuario. Ahora las personas podrán marcar algunos elementos como favoritos, esto con el fin de que las búsquedas sean más fáciles, de que los elementos se puedan acceder de forma sencilla a través de un menú directamente en la plataforma, y sobre todo es bastante útil cuando se tienen cientos de reportes, vistas ad hoc y muchos elementos. Entonces marcar lo que más utilizamos como favorito es una gran característica. También tenemos ahora una herramienta de supervisión a nivel de Jasper Server, en donde vamos a poder ver a nivel de vistas ad hoc, vamos a poder crear informes de todos estos, de todas las herramientas que tiene nuestro servidor, y vamos a poder utilizarla para analizar si todo va bien, si los recursos están bien, la cantidad de usuarios que se están logueando, todo este tipo de cosas las vamos a poder realizar. Entre las nuevas características también tenemos mejoras en la interfaz. Ahora Jasper Server brinda unos paneles que van a estar a la derecha. Estos paneles tienen pequeñas categorías que nos van a simplificar la forma en cómo personalizamos nuestros elementos.
También tienen algunos elementos tipo encendido y apagado, o tipo switch, en donde vamos a poder habilitar o deshabilitar algunas características. Los filtros también están mejorados a nivel de interfaz, arrastrar y soltar también ha mejorado con relación a la personalización que podemos hacer sobre las vistas ad hoc. Ha mejorado muchísimo en cuanto a velocidad y en cuanto a diseño. También los elementos que son de tipo cross-tab o lo que son llamados como tablas cruzadas, como esta que vemos al fondo, también ahora tienen una mejoría y podemos incluso determinar a qué grado podemos detallar la información en Jasper Server 8. Cabe mencionar que estos elementos son responsivos automáticamente, se van a adaptar al tamaño de pantalla que nosotros estemos utilizando. Otra característica es que podemos exportar el detalle del dashboard, ¿sí? Estos detalles del dashboard se refieren, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llevar la información que contiene toda esta gráfica, podemos llevar esa información directamente exportando su contenido, bien sea a un XLS, a un CSV, a un PDF, entre otras cosas. También podemos hacer captura de pantalla de un tablero directamente para que lo podamos enviar o poner en cualquier presentación que nosotros querramos. Jasper 8 también viene preparado para el uso a nivel de servicios como lo que son Docker y Kubernetes. Estos elementos ahora se pueden integrar fácilmente, ya que Jasper Report está preparado para esto. Esto con el fin de que hagamos sistemas de alta disponibilidad o sistemas que son autoescalables. Entonces, Jasper 8 ahora viene soportado directamente. También tenemos en Jasper 8 lo que son la utilización de Emacs. Esto es una librería directamente en HTML5. También es responsiva. Estos mapas van a cambiar de tamaño de acuerdo al dispositivo que estemos utilizando. Y es una de las nuevas características que traen y que podemos utilizar directamente con Jasper 8. También tenemos otro tipo de visualizaciones que son tipo maestro de detalle. Estos gráficos nos van a permitir, por ejemplo acá, que nosotros tengamos una gran cantidad de información a nivel de, más que todo con los gráficos de tipo que contienen una fecha como tal, podría ser, donde nosotros podemos navegar directamente en los meses del año, los días, trimestres y demás, y podemos ir haciendo zoom fácilmente sobre la región que nosotros queremos visualizar. Esto es un gráfico que viene nuevo en la versión 8. Anteriormente, lograr esto, pues se lograba a través de filtros, tendríamos que estar filtrando la información para poder visualizarla. Ahora podemos tener una gran cantidad de información y nosotros seleccionamos la región en la que queremos ampliar el detalle. También tenemos lo que es otro gráfico que son los Emacs, que básicamente nosotros podemos, para mostrar lo que son temas de mapas interactivos, pues podemos utilizar este tipo de elementos. Fíjense acá cómo se ve este mapa de Estados Unidos, cómo puede estar en colores para indicar cierta cantidad de población en este caso. Con los colores se indica la población de cada uno de los estados. Otra característica que nos brinda Jasper 8 es una consola de administración. Esta consola de administración, a pesar de que está en fase beta, también viene con nuestro servidor y acá podemos ver muchos datos con respecto a Jasper Server. Podemos ver todo lo que tiene que ver con la licencia, los cores que se están utilizando, el tipo de ambiente en el que estamos trabajando, la cantidad de reportes que se están corriendo diariamente, ¿sí? La cantidad de reportes que se han corrido durante el día, ¿sí? La cantidad de veces que se han ejecutado, la versión en la que estamos, las características que soporta. También podemos ver información a nivel de repositorio,
cómo está nuestra base de datos, qué versión tenemos, la cantidad de columnas que estamos trabajando, la cantidad de filas, el máximo de conexiones, el máximo de nuestros elementos de registros y demás, inclusive las cadenas de conexiones y el usuario con el que estamos conectados. Esto también sucede para los diferentes tareas que tenemos programadas en nuestro servidor. Podemos también dar un vistazo de cómo están esas tareas, cómo, si se están ejecutando, cada cuánto se están realizando, todo este tipo de cosas podemos realizarlas directamente desde esta consola de administración. Esto es una característica que se va a ir ampliando con el tiempo. La idea es que se puedan hacer muchas cosas directamente desde la consola sin necesidad de ir al servidor a verificar directamente a nivel del sistema operativo cómo están todas estas cosas. Pues la idea es que esta consola de administración nos ayude en toda esa parte. Bueno, un punto importante sobre cómo actualizamos a Jaspersoft 8. Pues normalmente las tareas de actualización están en estos 4 bloques principales, donde inicialmente tenemos que hacer un respaldo de todos los elementos que utilizamos. En este caso podemos hacer un respaldo del repositorio, del servidor de aplicaciones como tal, de los diferentes elementos que tenemos configurados, bien sea archivos, temas de autenticación y demás. Todo le podemos hacer un backup. Luego de esto hay que crear un plan de actualización. Este plan básicamente va de acuerdo a los diferentes clientes. No todos los clientes cuentan con con la misma instalación por defecto. Entonces, todo este plan de actualización lo que busca es que se detecten los diferentes cambios que tiene Jasper Server, bien sea a nivel de autenticación, a nivel de token, a nivel de FTP, almacenamiento, usuarios, todo este tipo de cosas, pues se tienen que de alguna forma detectar y de acuerdo a ello ir desplegando. Luego tenemos lo que son las pruebas integrales, que básicamente lo que debemos hacer es, una vez migrado todo el repositorio, pues empezamos a probar los diferentes reportes, los diferentes tableros, que las integraciones estén funcionando bien, que la autenticación esté funcionando bien, las conexiones, los formatos a los que estemos exportando, pues todos estos elementos se hacen pruebas de ellos para certificar que todo vaya en orden. En caso de que se requiera alguna modificación, pues se realiza a través de lo que es Jasper Studio, o en caso de que son dominio o vistador, pues se entraría a editar directamente en Jasper Report Server. Luego tenemos lo que es el despliegue en producción, que este proceso se realiza una vez tengamos las pruebas certificadas. Este despliegue básicamente es para que nuestros clientes y usuarios o aplicaciones y demás ya estén utilizando lo que es Jasper Server 8 y pues se haga uso de todas las nuevas características o demás elementos que contenga dicha versión. El plan de actualización recomendado, normalmente este plan es el más sencillo, es el más fácil de implementar. Este plan requiere de una nueva máquina y básicamente hacemos una instalación de cero, una instalación nueva. Esta instalación se realiza directamente en el sistema operativo del cliente, bien sea un Windows o un Linux. Luego se procede con lo que es la migración de los reportes, tableros y usuarios y demás elementos. Y una vez estos elementos son migrados, pues allí se procede con todo lo que tiene que ver con el tema de pruebas y demás. En esta tercera etapa, que es la prueba, lo que es probar, la corrección de errores y la optimización, pues básicamente acá se trata de garantizar que todos los elementos que migremos estén funcionando bien. Normalmente en Jasper Report Server
las migraciones, cuando se tratan de este tipo de elementos de una versión vieja, de una versión anterior a una versión nueva, pues es relativamente sencillo. A veces hay algunos temas que hay que trabajar. Por ejemplo, si el cliente está usando algún código de barra especializado, alguna clase Java o algo especializado, pues normalmente los ajustes son mínimos. Normalmente Jaspersoft 8 incluso soporta Java 8, que es la versión de Java que también es utilizada en versiones anteriores de Jasper Report Server. La ruta de actualización, sobre cómo debemos actualizar Jaspersoft, pues va a depender de la versión que tengamos actualmente, ¿sí? En caso de que tengamos una versión anterior a la 6, debemos pasarla directamente a la 6X, ¿sí? 6.2, 6.3, 6.4. Sí, en caso de que tengamos una versión de la 6, debemos pasar a la 7, ya sea 7.1 o 7.9. Y en caso de que tengamos ya nuestro Jasper Report Server en la versión 7.9, ahí podemos hacer el salto directamente a Jaspersoft 8. Algunos procesos de actualización se realizan sobre el servidor ya existente, ¿sí? Esta ruta de actualización más que todo se refiere a eso, a que utilizamos un servidor ya existente, actualizamos la base de datos que tiene ese servidor, actualizamos las diferentes librerías y luego hacemos un upgrade directamente de todo lo que tiene que ver con el servidor de aplicaciones y demás. ¿Sí? Esto es bastante útil para las personas que tengan ahorita mismo una versión 6X, por ejemplo. Debemos pasarnos directamente a la 7.1, a la 8 y de ahí posteriormente a la 8. Jasper Report Web Studio. Esta es una nueva plataforma que se ha implementado en Jaspersoft 8. Esta plataforma es independiente, funciona como una aplicación web y es totalmente independiente en el sentido que podemos desplegarla en un servidor para que podamos utilizarla como un editor de nuestros reportes. Básicamente, ahora no es necesario que utilicemos Jasper Studio. Las personas que ya están relacionadas con el término, pues Jasper Studio se trata de una aplicación de escritorio que nos permite diseñar reportes. Ahora tenemos una aplicación web que se llama Jasper Report Web Studio, que esta aplicación pues tiene algunas limitantes, pero sin embargo nos deja realizar la mayoría de acciones que podemos hacer directamente con Jasper Studio. También lo vamos a poder utilizar con Jasper Web Studio. Desde acá podemos hacer un cambio, bien sea pequeño, alguna gráfica a nivel de lógica, algún filtro, un cambio de fuente de datos, un cambio en la consulta SQL. Sí, todo ese tipo de cosas las podemos realizar. Este elemento también nos permite hacer copias directamente de nuestros reportes para posteriormente editarlos y hacer lo que nosotros consideremos. A nivel de plataformas no disponibles, esto más que todo es información que se va liberando con la salida de nuevas versiones de Jaspersoft. Hay algunos elementos que ya son bastante viejos, a nivel de, están un poco obsoletos. Estos elementos van quedando fuera de lo que son el soporte de nuevas librerías o bases de datos. Entonces Jasper Server también, de alguna forma, los muchachos de TICO, para mejorar todo lo que tiene que ver el tema de integración con nuevas herramientas, van dejando a un lado también todas esas que quedan obsoletas. Acá tenemos algunos sistemas operativos, como todo lo que tiene que ver con sistemas operativos de 32 bits, ya no son compatibles con Jaspersoft 8. Por ejemplo, a nivel de servidor de aplicaciones, tenemos que Jaspersoft solo funciona con
Tomcat 7 u 8, versiones anteriores ya no son soportadas. A nivel de base de datos, por ejemplo, versiones muy anteriores a lo que es SQL Server, MySQL y demás, tampoco están soportadas. Y por ejemplo, Java en su versión 1.7 ya no es soportada directamente por Jaspersoft 8. Debemos utilizar Jaspersoft 1.8, perdón, Java 1.8 en adelante, o bien se conoce como Java 8 en adelante. Incluso este tipo de actualizaciones que realiza TikTok tienen muchos cambios a nivel de seguridad. Algunos a nivel de Java, por ejemplo, el año pasado hubo un problema con algunas librerías que se hizo aviso a nivel mundial sobre todos los sistemas que utilizaran estas librerías, pues debían de alguna forma actualizarse. Jaspersoft de inmediato entró en acción y ya tenemos todo ese tipo de elementos en esta versión 8 protegidos. En la versión 7 también se lanzó un parche de actualización para tratar de solventar este tipo de problemas que tienen algunas herramientas. Entonces, acá se está logrando todo esto con Jaspersoft 8. Esta presentación la vamos a estar enviando a ustedes directamente para que tengan también lo que son estos links. Estos son unos links de interés donde se habla sobre la documentación de Jaspersoft 8, sobre los servicios soportados. También se habla sobre las diferentes plataformas que son soportadas actualmente. Ahí hay un detalle de sistemas operativos, de bases de datos. También van a poder leer directamente las novedades que trae Jaspersoft. Estas novedades de Jaspersoft son acumulativas. También van a poder ahí encontrar las novedades que trajo Jaspersoft 7, las que trajo el 6 y demás. Y acá a nivel de Jaspersoft 8, pues tenemos lo que es un documento en donde se indica muy detallado cuáles son las herramientas que se soportan o las plataformas que soporta Jaspersoft directamente. Ahora les voy a hacer una pequeña, les voy a mostrar aquí rápidamente lo que Daniel, con respecto a tu pregunta, Daniel nos pregunta si en las herramientas no compatibles se encuentra Oracle 11G. ¿Qué es lo que sucede cuando Jaspersoft dice que no son compatibles? Lo que sucede con este tipo de base de datos es que Jaspersoft ofrece un soporte oficial. El soporte oficial normalmente siempre ellos a la hora de atender un caso nos van a preguntar sobre qué plataformas estamos ejecutando nuestras consultas y demás. Si estamos utilizando una base de datos que dicta como no soportada, ellos automáticamente a nivel de soporte, ¿sí? A nivel de tickets y demás, ya de alguna forma su ayuda nos van a comentar que debemos hacer una actualización, que debemos estar conectados a una base de datos soportada y demás. Sin embargo, a nivel de base de datos se van a poder estar consultando, vas a poder crear o conectar tus reportes a ellas. Sin embargo, en caso de problemas y demás, Jasper Server o la gente de soporte nos va a comentar y nos va a decir inmediato que hay que tener una versión compatible con dicha fuente de datos. Ahora les voy a mostrar acá un poco sobre lo que es Jasper Server 8 a nivel de interfaz. También en el navegador se trata de Jasper Server 8. Algunos aspectos en interfaz no han cambiado demasiado, pero acá tenemos, por ejemplo, el menú de favoritos. Esto nos va a permitir a nosotros ir a todos los elementos que hemos marcado directamente. También en la consola de administración o en el menú de administración, ahora tenemos
esta consola de administración que les había comentado, que nos muestra toda la parte de las programaciones que tengamos trabajando, y también a nivel de diagnóstico nos muestra cómo está nuestro servidor, cómo está la base de datos del repositorio y cómo está todo el detalle del repositorio. Fíjense que aquí nos muestra toda esta parte. A nivel de interfaz de vistas ad hoc, pues tenemos que, vamos a utilizar aquí un elemento de estos. Vamos a utilizar esta tablita de por acá. Ahora tenemos este panel que está a la derecha, que nos va a permitir que nosotros trabajemos de mejor forma. A nivel de filtros también vamos a poder utilizarlos, van a estar acá. Estos paneles, digamos que son, a la hora de construir nuestras vistas ad hoc, son bastante útiles. Acá, por ejemplo, vamos a ver, no tengo ningún elemento, ninguna medida, pero podríamos mostrar una tabla simple aquí, para que ustedes vean cómo se comporta esa parte. Vamos a mostrar aquí. Por acá vamos a ver esto que tiene aquí. Voy a verificar un momento, parece que utiliza un dominio que está... Utilizar otro dominio que hay por aquí. Utilizar este otro dominio de por acá. Aquí tampoco tenemos un campo de medida, pero vamos a tratar de verificar si efectivamente este sí nos muestra datos. Me parece que hay un problemita con esta base de datos que no nos está dejando utilizar los elementos acá. Pero bueno, básicamente los cambios que hay a nivel de interfaz, en esta velocidad de los elementos ad hoc. Y desde acá nosotros podemos directamente hacer cambios en lo que nosotros necesitemos. Estos elementos que hay a la derecha van a cambiar de acuerdo a lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una visualización, bien sea de tipo columna, ¿sí? Estos elementos van a cambiar acá. Aquí este Jasper Server, esto es una instalación que tenemos directamente nueva, pero al parecer la base de datos está molestando un poco. No estoy dejando conectar. Voy a probar aquí. Aquí sí está funcionando. Listo, aquí esta base de datos está funcionando. Fíjense que aquí está el panel de vista ad hoc, y fíjense acá cómo todo lo que tiene que ver con este elemento que estamos trabajando, pues podemos aquí editarlos. Si queremos mostrar un título, si queremos el intervalo del eje X, las etiquetas, la posición de la vivienda, por ejemplo, aquí la tenemos abajo, esto lo podemos mostrar arriba, a la derecha, así como nosotros querramos. Si queremos mostrar bordes, los aspectos, color del gráfico, las propiedades avanzadas, ahora todo esto lo tenemos acá. Anteriormente teníamos que siempre
hacer doble trabajo. Teníamos que ir aquí a una ruedita que nos aparecía aquí, luego nos aparecía una ventana flotante y luego en la ventana flotante teníamos que ir pasando de pestaña en pestaña. Esta vez están mucho más accesibles, son fáciles de trabajar y a nivel de filtros también nosotros podemos bien sea ocultar este panel o mostrarlo las veces que nosotros necesitemos. Esto en cuanto a las mejoras de Vistasalud. En cuanto a los tableros, vamos a irnos por acá. Vamos a utilizar uno de estos tableros que hay acá. Bueno, en cuanto a los tableros, la opción que nos permite exportar el detalle es configurable en el sentido de que nosotros a la hora de crear el tablero como tal, le indicamos en las propiedades si permitimos que se pueda exportar. Este elemento de aquí, pues tiene directamente, es la opción de activar o desactivar el grupo de filtro. Jaspersoft 8 también nos brinda la posibilidad de que obtengamos directamente el código en JavaScript que nos permita embeber este elemento en un sitio web. ¿Sí? Entonces, esto de acá, si lo copiamos y lo pegamos en nuestro sitio web, debería funcionar, debería mostrarnos nuestros elementos. Acá en la parte de que estos gráficos son responsivos, esto aquí porque está, cuando se creó, pues tiene muchos datos, pero a nivel de datos responsivos podemos ver aquí cómo los elementos cambian de acuerdo al tamaño que nosotros estemos trabajando a nivel de pantalla. Entonces, eso es bastante útil. También este tipo de elementos que hay en la parte superior también van a cambiar de acuerdo al tamaño del tablero que nosotros estemos diseñando. Y estos reportes, a pesar de que están hechos en Jasper Studio, también ahora son reportes responsivos, reportes que pueden cambiar de tamaño directamente. Estas son mejoras que tiene lo que tiene que ver Jaspersoft 8. En cuanto a Jasper Studio, esto que ustedes están viendo, como ven, es un sitio web. Esto desde aquí nosotros podemos hacer cambios. Por ejemplo, podemos hacer en este reporte, este es un reporte acá de demostración, donde nosotros podemos cambiar directamente el título o lo que nosotros necesitemos, eliminar un elemento, moverlo, ¿sí? Todo este tipo de cosas ahora se pueden realizar directamente en el Web Studio. A nivel de consultas SQL, por ejemplo, aquí yo puedo ver toda la consulta y hacerle el cambio que yo requiera, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es una consulta. Acá podemos hacer algún cambio, algún group by, agregar algún parámetro o lo que nosotros necesitemos. En cuanto a los campos, también podemos ver aquí todos los campos que tiene esta consulta, los podemos utilizar acá. En cuanto a imágenes, todo lo demás, casi que todo lo podemos utilizar. Incluso podemos ver el código fuente de este reporte. ¿Sí? Si quisiéramos de alguna forma verificar qué estamos usando, qué propiedades estamos usando en un reporte, lo podríamos hacer o incluso agregar código directamente acá. Para los que tienen conocimiento sobre este tipo de ediciones, pues podría hacerse directamente en este punto. Esto es lo que tiene que ver con la herramienta de Jasper Report. A nivel de Jasper Studio, ¿cómo funciona? Pues básicamente se conectan a una... Nos podemos conectar a cualquier Jasper Report server. Le indicamos un usuario, contraseña, le indicamos la URL de nuestro servidor y con eso ya hacemos login. Por ejemplo, acá yo voy a conectarme. Voy a conectarme aquí. Yo le hago login. Fíjense acá. Bueno, aquí me sacó por temas de una VPN que se desconectó, pero
Básicamente esto me conecta al repositorio y desde el repositorio yo puedo editar cualquiera de los reportes que tenga directamente en el servidor. Voy a intentarlo nuevamente. Este es un reporte. Está indicando credenciales inválidas. Bueno, creo que hubo un cambio aquí con las credenciales. Bueno, ¿qué hay de este? ¿Cómo funciona esta aplicación? Esta es una aplicación standalone que básicamente es bastante sencilla. Simplemente la podemos utilizar iniciándola y ya a partir de esta ejecución ella monta un pequeño servidor de aplicaciones y este servidor de aplicaciones lo podemos acceder desde cualquier navegador, bien sea por el puerto 8088 como lo mostramos acá, aunque esto es totalmente personalizable, este puerto y demás es personalizable y ya con eso podemos hacer cambios directamente en nuestro reporte. Esta es una herramienta que fue liberada recientemente, de seguro vamos a tener mejoras a futuro con respecto a ella, a nivel de estabilidad, a nivel de... incluso es muy probable que esto ya venga directamente en Jasper Report Server para que nosotros desde acá podamos editar directamente un reporte. Si se fijan, ahorita mismo los reportes en Jasper Server están de esta forma, pero si yo le doy a editar, lo que puedo editar son las conexiones, el origen de datos, el código, el archivo fuente, lo puedo cargar nuevamente y demás, pero no puedo hacer una edición del diseño. ¿Sí? Con Jasper Studio Web ya puedo hacer una edición del diseño y probablemente esto se integre a futuro con esta nueva herramienta que nos ofrece Jasper Support. Bueno, Angie, con esto yo finalizo la presentación. Acá ya podríamos entrar a la sesión de preguntas y respuestas y demás. Perfecto, Elder, muchísimas gracias. Queremos validar con las personas que nos acompañan en esta sesión si tienen alguna duda con respecto a la información compartida por Elder para resolverla en este instante. Bueno, al parecer no tenemos más dudas que la manifestada por Daniel hace algunos momentos. Les agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. En el transcurso del día les estaremos enviando la presentación compartida por él de sus correos electrónicos con nuestros datos de contacto y en caso de tener alguna duda o inquietud estaremos atentos a resolverla. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias a todos. Feliz día.